Señor y Padre Celestial, en esta mañana te queremos dar gracias. Gracias, bendito Dios, por este momento tan especial en que podemos, Señor, con libertad alabar tu santo y sagrado nombre, Señor. Señor, ayúdanos a que nuestra alabanza, Señor, salga de un corazón limpio, un corazón sincero, que podamos levantar manos limpias delante de ti, Padre Celestial, y que podamos alabarte porque sabemos que la alabanza es para ti, Señor amado. Señor, ahora te pedimos que tú nos bendigas y que nos des la oportunidad de abrir tu palabra y oír tu mensaje, Señor, en cada momento. Bendice esta porción de tu palabra, bendice este mensaje. Escóndenos detrás de la cruz de Cristo tu Hijo, Señor, para que mengue yo y resaltes tú, Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias, preparando, Señor, los corazones y las mentes de tus hijos, Señor, con tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia. Gracias por todo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Aquí en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 1, vamos a terminar con un recuento de lo que es la primera carta a los Corintios. El título de este mensaje es ¿para qué nos llama Dios? Y aquí en el primer capítulo de los Corintios existen 4 veces la palabra llamamiento. El Señor nos llama. Qué interesante. Yo recuerdo allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, por el versículo 4, cuando Moisés está pasteando, dice la Biblia, las ovejas de su suegro Jetro, así se llamaba el suegro, ¿no? Y entonces dice que de pronto algo llamó la atención de Moisés. Dice la Biblia que había una zarza que estaba encendida con fuego. Pero eso no le llamó la atención a Moisés, porque con el calor que hace allá en el desierto, regularmente esto ocurría. Lo que le llamó la atención a Moisés fue que la zarza, a pesar del fuego, no se consumía. Algo extraordinario, algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común, como lo que Dios siempre sabe hacer, ¿verdad? Fuera de lo normal, porque nuestro Dios es tan grande. Y en medio de esa zarza, escucha una voz que lo llama, dice la Biblia. Y lo llama para darle una instrucción a Moisés y le dice: quita el calzado, el lugar que pisas es santo. Qué interesante que ahí encontramos ese llamado de Dios a este siervo Moisés. Cuando vamos a Primera de Samuel, encontramos a un jovencito trabajando con el sacerdote Elí. Y de pronto escucha un llamado, ¿verdad? A medianoche, me imagino, en el sereno de la noche, en la quietud de la noche, escucha que alguien lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Él rápidamente, porque era un joven muy obediente, como muchos aquí en nuestra iglesia, va corriendo rápidamente al dormitorio de Elí y le dice: habla, Señor, que aquí tu siervo oye. Esa disposición de Samuel, ¿verdad? Así como muchos de nosotros aquí. Hable, pastor, aquí estamos para servir. No, el día que eso ocurra me da un infarto, hermano. Y Elí, el supuesto guía espiritual de la nación de Israel, el que entendía y escuchaba la voz de Dios, no entendió ni escuchó. Y le dice a Samuel: no, yo no te estoy llamando, regresa a tu cuarto y duerme. La segunda vez, la tercera vez, y no fue hasta la tercera vez que el líder espiritual de la nación de Israel, que no sabía por cierto dónde estaba, se percata y dice: oh, es que debe ser Dios quien te está llamando. Y cuando tú vuelvas a escuchar el llamado de Dios, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y así fue como empieza esa larga jornada de la vida de Samuel como siervo del Señor, en una relación tan íntima con el Señor, porque Dios lo llamó a medianoche. Aquí en Primera de Corintios, saltándonos al Nuevo Testamento, encontramos 4 veces en este capítulo que el Señor llama a alguien.
Y la palabra llamado nos confronta con una realidad, evidentemente en la Biblia. Dios tiene la iniciativa de llamarnos porque tiene algo que compartir con nosotros. Dios nos llama y a pesar que es Dios muy grande y soberano, Él quiere compartir algo con nosotros. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Cuando miramos el caso de Moisés y el caso de Samuel, nos preguntamos, ¿quién es el ser humano? Para que tú tengas misericordia de mí. ¿Quiénes somos para que el Señor Todopoderoso nos llame? ¿Para qué nos llama Dios? Y esta mañana vamos a descubrir algunas cosas. Porque el llamamiento se origina en Dios. Y el llamamiento es dirigido a cada uno de nosotros. Y nota que dentro de este llamamiento tiene una finalidad específica para cada uno de nosotros. Hay una razón importante. Hoy día yo quisiera que cada uno de nosotros salgamos con esta pregunta: ¿para qué me llama Dios? Ayer en la reunión de varones, por cierto, el mensaje muy bueno de parte de nuestro hermano, hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una para todos nosotros, aquí está en la Biblia. Pero el plan de Dios es algo específico para cada uno de nosotros dentro de la voluntad de Dios. Así que aunque la voluntad es para todos, pero Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros de acuerdo a los dones que tenemos, a las capacidades que Él nos ha dado y las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, si yo fuera médico, que no lo soy, podría predicarle a los médicos en el hospital, ¿verdad que sí? Y alcanzar a médicos, cirujanos y enfermeras que usted no podría hacerlo porque usted trabaja en otro rubro. Entonces Dios tiene un plan específico de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a la cultura en que vivimos, de acuerdo a las circunstancias. Él tiene un plan para usted y para mí y nos llama para cumplir ese plan. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 1, el versículo 1. Y encontremos el primer llamamiento que hace el Señor. Vamos a revisar 4 llamamientos. Y ya que no hay mucha gente porque se quedaron por miedo a la nieve, entonces yo siempre predico 1 hora, así que vamos a hacerlo 2. ¿Está bien? Para que escuchen por los que no han venido. Número 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol. Note algo. ¿Qué es lo que nota usted aquí? El primer nombre, Pablo. Eso nos enseña que el llamamiento es algo personal. Lo llama a Pablito, pero también llama a Ricardito, y también llama a Alfredito, y también llama a Josecito, y también llama a María, y también llama a Marta. El Señor hace un llamado en una forma específica, personal, directa. Como que le está, Pablo, sí, a ti te hablo. Yo soy Pablo. No, Dios nos está haciendo un llamado en una manera personal, directa, como para que no encuentres una excusa, ¿verdad? Entonces, si en este lado yo digo Ricardo, gracias a Dios que no hay otro Ricardo. Pero si hubiera un Ricardo más, tendría que especificar Ricardo Bonilla. ¿Por qué? Porque el llamamiento es específico, el llamamiento es particular. Pablo, llamado a ser apóstol. Aquí lo que estamos observando, y usted sabe la historia de la Biblia, que Pablo específicamente fue llamado para ser apóstol de Jesucristo a los gentiles. Dios tenía un trabajo específico, Dios tenía una meta que Pablo tenía que alcanzar en una manera específica y Dios se la detalla siempre.
La palabra apóstol, que hoy día mucha gente quiere manejar y ponemos el título de que yo soy un apóstol de Jesucristo y el apóstol tal y el apóstol. Un momentito, ese nombre, esa palabra apóstol sencillamente significa uno enviado. ¿Y quiénes han sido enviados? Levanta su mano. Todos. Dentro de la voluntad de Dios, todos somos enviados. Dentro del plan de Dios, unos son enviados a tal sitio, otros son enviados a tal lugar, otros son enviados con un tema específico. Aquí Pablo fue enviado igual que todos nosotros, pero con algo específico: ir a predicar de Jesucristo al mundo gentil. Esa era la labor de Pablo. Y usted también tiene una labor, indiscutiblemente. Cada uno de nosotros como cristiano es apóstol de Jesucristo. Somos apóstoles de Jesucristo en nuestro hogar, somos apóstoles de Jesucristo en nuestro centro de trabajo, somos apóstoles de Jesucristo en el vecindario, somos apóstoles de Jesucristo en la universidad, en la escuela, donde quiera que vayamos, en la tienda. Somos una persona enviada a predicar de Jesucristo. Y cuando hablamos de predicar de Jesucristo, no es solamente con palabras, es nuestra conducta, es nuestro testimonio. Porque hay un dicho que dice que más fuerte hablan nuestras acciones que nuestras palabras, ¿no? O muchas veces lo que con palabras decimos, con acciones lo borramos. Así que tenemos que entender muy claramente la palabra. Somos enviados por parte de Jesucristo a diferentes lugares y nos movemos por todo sitio. Es decir, que somos enviados para predicar de Cristo. Y nota, ¿qué tenemos que hacer para cumplir ese llamado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Dios con Moisés para que Moisés cumpliera el llamado para el cual lo necesitaba? Tuvo que pasar 40 años de su vida preparándose en el desierto. Largo tiempo. No quiere decir que usted tiene que pasar 40 años preparándose para servir al Señor, pero lo que sí quiero decir es que tiene usted que prepararse para servir al Señor. No podemos servir al Señor sin prepararnos. Es como mandar a un soldado a la guerra sin haber pasado por un entrenamiento. Necesitamos prepararnos. Por eso la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted que ha sido llamado, usted que es apóstol de Jesucristo, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios lo ha llamado, Dios lo quiere capacitar y lo ha llamado a su reino, y lo ha llamado para extender el reino, y lo ha llamado para que usted sea apóstol de Jesucristo. Usted no es apóstol de mí como pastor, usted es apóstol de Jesucristo. Usted ha sido enviado a predicar acerca de Cristo. El Señor, en muchas de las cosas que encontramos en la Biblia, nos dice que nos ha llamado para que seamos sal de esta tierra. ¿Verdad que sí? El Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 nos dijo que nosotros somos la sal de esta tierra. Revise conmigo las escrituras. Mateo capítulo 5, ahí en el famoso sermón del monte, el Señor nos está diciendo: ok, yo te he llamado para que seas apóstol de Jesucristo, para que seas sal de esta tierra. ¿Cómo voy a ser apóstol? Dios me está preparando. Ok, la Biblia dice, tú tienes que ser sal. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, así dice, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. El Señor dice, yo te voy a preparar. Lo primero que quiero enseñarte es que tú eres sal. ¿Me está escuchando? La sal. Y dice que la sal puede servir de una manera positiva o de una manera negativa. Por ejemplo, dice que la sal que no sirve para nada, en este versículo 13, será echada afuera y pisoteada. La palabra pisoteada
significa avergonzada, hollada, no sirve para nada, solo sirve para dar vergüenza. En el libro de Génesis, capítulo 19, no lo busque, yo sé que usted sabe la historia. El Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad que sí? Mire qué interesante. Hace todos los preparativos, manda a los ángeles, sacan a Lot corriendo, él, su esposa, sus dos hijas van corriendo y los ángeles le hacen una advertencia a Lot y su familia. No mires atrás. Usted puede encontrar en Génesis 19, 26, cuando dice la Biblia que de pronto la mujer por encima del hombro de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de ¿qué? Un día Ricardo Jr. hizo esa pregunta. Dijo a su papá, y su papá me la pasó a mí de taquito así. Dice, ¿por qué no fue una estatua de piedra? ¿Por qué no fue una estatua de barro? ¿Por qué no fue una estatua de cualquier otra cosa? ¿Por qué tuvo que ser de sal? Y se convierte en una estatua de sal mirando hacia atrás. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser sal, pero no una sal que dé vergüenza, no una sal que sea pisoteada, no una sal que sea un emblema de la desobediencia a Dios como la mujer de Lot. Esa sal de la cual se convirtió la mujer de Lot es un cuadro del creyente que cuando mira atrás, como lo hizo la mujer de Lot, cuando miró el mundo, cuando miró lo que estaba dejando, cuando su corazón estaba en el mundo, se petrificó, se volvió una estatua, sin movimiento, sin vida. Así somos nosotros los creyentes. Cuando nos atrevemos a mirar el mundo nuevamente, por encima del hombro de Jesús, sin respeto a la palabra de Dios, no mires atrás. Romanos 12, el Señor a través de Pablo no nos dice, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este mundo, no mires a este mundo. El Señor nos dice en su palabra que el que se hace amigo del mundo en Santiago se constituye en enemigo de Dios. Y cuando el cristiano, que debe ser la sal de esta tierra, se atreve a mirar nuevamente el mundo con codicia, con deseo de alcanzarlo, se petrifica, se vuelve una estatua que nos recuerda la vergüenza de la desobediencia. Por eso se convirtió en una estatua de sal. Y gracias a la pregunta que hizo Ricardito descubrimos esta verdad. Somos la sal. ¿Y para qué sirve la sal? Para conservar, por ejemplo, en los lugares donde no hay luz eléctrica, donde no tenemos las bondades de la electricidad y las comodidades como un congelador, un refrigerador, los padres de familia, yo lo digo porque en mi niñez, hace muchos años, mi padre construyó un cajón que parecía un cajón de muerto y lo llenaba de sal, y es que ahí estaba la carne muerta que guardaban de pescado, de pollo, de res, para que no se pudriera. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida aquí en este mundo? Para que este mundo no se pudra más de lo que está podrido. ¿Sabe quién tiene la culpa? Y algunos no están de acuerdo con lo que yo digo, pero la culpa de que la sociedad esté tan podrida como está es que la sal que somos nosotros no está haciendo su respectivo trabajo y está haciendo una sal insípida, una sal que ha perdido sus propiedades, porque cuando la sal es buena y tiene todas sus propiedades, evita que la carne se pudra. Igual que nosotros los creyentes, como parte de esta sociedad, de este mundo, si somos una buena sal, evitemos que el pecado siga corrompiendo la sociedad donde nosotros vivimos. Pero resulta que hemos dejado de ser esa sal buena, porque la sal lo que hace, la propiedad que tiene es que conserva para que la carne no se pudra, no se malogre. Igual nosotros, por eso Cristo nos comparó con la sal. ¿Sabe por qué? Porque hay un individuo que se encarga de hacer que esta sociedad esté podrida constantemente, y quien detiene a este individuo, que es el diablo, es la sal que somos nosotros, la iglesia. Mire conmigo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Hablando del anticristo.
hablando del diablo, hablando de Satanás. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, 2 de Tesalonicenses 2:6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya, dice Pablo, está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quién es ese misterio de la iniquidad? El diablo, el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia, la sal, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Qué interesante que Pablo nos está diciendo que la sociedad en que vivimos se está pudriendo por la influencia del diablo, y usted y yo detenemos que eso se pudra más de lo que ya está podrido. ¿Tenemos influencia o no tenemos influencia en la sociedad? La debemos tener. La debemos tener. Porque somos la sal de este mundo. Pero vuelvo y repito, si miramos el mundo y estamos pendientes más del mundo, nosotros como sal nos vamos a petrificar y esa sal no sirve para nada. ¿Sabe qué hace la sal también? Despierta la sed. El papá de Ricardo allá en Ecuador es ganadero, ¿verdad, hermano? Gana para allá y gana para acá, pero es ganadero. Y me cuenta Ricardo que para que las vacas produzcan leche, hace unos años visitamos a un hermano aquí por las 70 hacia el este, en una lechería. Y ahí observamos también este acontecimiento. El hermano estaba encargado de ordeñar a las vacas. Pero para que la vaca tenga leche, hay que darle ¿qué? Comida y agua. Hay que darle mucha agua. ¿Ok? Muchos creen que solamente hay que darle comer. No, hay que darle agua en abundancia. Entonces, cuando la vaca termina de comer, después que agarra su comida, comienza a hacer lo que en ganadería se llama, comienza a rumiar. Ese proceso de la digestión, porque esta vaca bandida tiene 4 panzas, ¿no? Qué interesante. Ya quisiéramos tener por lo menos 2, ¿no? Y entonces la vaca se acuesta o se echa en el piso y el ganadero le pone un trozo de sal. Y la vaca comienza a pasar esa lengüita chiquita que tiene la vaca, ¿no? Y comienza a pasar su lengua rumiando sobre el trozo de sal, y lo va desgastando. ¿Se imagina usted al rato de 1 o 2 horas haciendo eso la vaca? Se levanta de ese lugar con una sed que va al abrevadero y se toma todo el tanque de agua que hay ahí. ¿Quién despertó esa sed? La sal. En cierta oportunidad Cristo está haciendo su ministerio y por ahí llega a una aldea y se encuentra con una mujer, y esta mujer venía al pozo a sacar sal de guagua. No, yo quería saber si estaban despiertos. Llega a sacar agua, y lo interesante de esta mujer, que ella llega a sacar agua a la hora inadecuada culturalmente hablando, a la hora de la tarde. No llega en la mañana con todas las mujeres, sino llega en la tarde con su cántaro y preciso se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: mujer, dame agua. Interesante. Y la mujer le dice: ¿cómo siendo tú judío me dices a mí que soy gentil, samaritana, que te saque agua? Ya tú sabes que entre nosotros no nos llevamos. Pero Cristo le dijo: yo tengo un agua que el día que tú bebas de esa agua, nunca más volverás a tener sed. Y entonces la mujer le dijo: dame de esa agua para que no tenga que beber. Ella estaba hablando en términos materiales. Cristo le hablaba en términos espirituales. La necesidad que ella tenía de conocer a Jesús. Y es muy interesante este relato, porque Cristo le dijo: ok, mujer, yo te voy a dar de esa agua para que bebas, para que nunca más tengas sed, pero primero ve y trae a tu marido, trae a tu esposo. Y la mujer le dice: Señor, no tengo esposo. Mire cómo Cristo la confronta y despierta en ella la necesidad de Jesús. Y le dice: bien has dicho, porque 4, 5 maridos has tenido,
Y el que tienes ahora tampoco es tuyo. 6. Nota algo bien interesante, que esta mujer había pasado por las manos de 6 hombres y no había encontrado satisfacción alguna para calmar esa sed espiritual que ella tenía. Pero se encuentra con el 7º hombre en su vida. ¿Le llama la atención eso? El número 7, Cristo, el perfecto. Y se encuentra con él y le dice: yo voy a calmar tu sed espiritual. ¿Sabe, amado hermano? Cristo despierta la sed espiritual en esta mujer. Usted y yo, como apóstol de Jesucristo, enviado a predicar de Cristo, tenemos que despertar la sed espiritual, el deseo, las ganas de querer a Jesús. Yo quiero, dijo, dame esa agua es Cristo. La sal tiene esa propiedad, despertar la sed en la persona. Usted es sal de este mundo, tiene que tener esa propiedad espiritual, despertar, que la gente diga: yo quiero tener lo que tiene ella, yo quiero tener lo que tiene él, yo quiero tener lo que hay en este hogar, que aquí hay algo diferente. Que tu vida despierte ese interés por Cristo a otros. Pero qué triste cuando a veces testificamos a alguna persona: ¿quién? ¿Mi vecino? No, pues si mi vecino es mamá de fulano, sultano, yo creo que sus hijos son pastores y la más chismosa del barrio. ¿Esa persona despertará el interés por Cristo en la vecina? No. Es una sal que causa vergüenza, que solo sirve para ser pisoteada, hollada, avergonzada. No le cause vergüenza a Cristo. Hay algo más importante, bueno, otra cosa importante. También, mire lo que dice la palabra del Señor. La sal, ¿sabe qué otra propiedad tiene? Le da sabor a la comida. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. En el libro de Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. Nosotros somos la sal que produce sabor a la vida. No hay nada más triste que un cristiano triste. ¿Verdad que sí? Le conté la historia del burrito, ¿no? Siempre se las cuento. Y usted, Arturo, no sabe la historia del burrito. Resulta que había un niño parado ahí en el campo mirando allá en el establo a su burrito. Y usted ya sabe cómo es el burrito. Tiene una cara de tristeza como la del pastor, ¿verdad? Y entonces este niño dice: este burrito debe ser cristiano. Estoy seguro que este burrito es cristiano, como mi hermano. ¿Y sabe por qué yo sé que es cristiano? Porque mi abuelito, que es cristiano, tiene la misma cara que este burrito. Y sabe que muchas veces nosotros los cristianos creemos que no podemos reírnos, que no podemos disfrutar, que no le podemos tomar sabor a la vida. Y por eso muchas: no, pero en mis tiempos pasados mejor es allá. Cuidado, hermanos, porque el cristiano también puede regocijarse. El cristiano también tiene gozo, y no gozo cuando las circunstancias son buenas, hermosas y positivas, no. Tenemos gozo aún en medio de las tribulaciones. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano, un gozo que nadie puede entender. ¿Cómo este hombre puede estar disfrutando, riendo, haciendo bromas cuando tiene tal y cual problema? ¿Cómo este hombre tiene una enfermedad incurable y sin embargo está como si nada? ¿Dónde está eso? Es que yo soy la sal de la tierra. Y Cristo me ha dicho que yo soy la sal de la tierra. Y una de las propiedades de la sal de la tierra es dar sabor a la vida. Usted por eso siempre va a mirar al pastor Piscoya riéndose siempre. Aquí, en la casa, donde sea, siempre tenemos el gozo de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. En el libro de Mateo, capítulo 5, regresemos a Mateo 5. También el Señor, cuando nos llama para ser sus apóstoles, nos enseña que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Hay dos cosas que hace la luz. ¿Qué hace? Y qué inteligentes. Desvanece también, ¿qué? La oscuridad.
Qué interesante que conforme, yo recuerdo, no está aquí el hermano Luis, pero hace algunos años, yo siempre cuento esto, nos fuimos a un campamento de varones y algunos llevaban una linternita así chiquitita y Luis se había llevado un linternón así, de verdad, la pantalla de la linterna tenía este diámetro más o menos y la cargaba así. ¿Se imaginan? En la oscuridad todo el mundo quería seguir a Luis. ¿Para qué? Para no tropezarnos, para no caernos y hacernos daño. La Biblia dice que usted y yo, como apóstoles de Jesucristo, somos la luz de este mundo. Nosotros irradiamos la luz de Cristo. Para poder irradiar la luz de Cristo, ¿sabe qué tenemos que hacer? Y esa es la razón por la cual muchos no irradiamos la luz de Cristo. Les cuento una historia en el libro de los Jueces. Un pueblo llamado los madianitas estaban contra la nación de Israel. Los madianitas cultivaban, sembraban, ya estaban por cosechar y venían los madianitas y le quitaban todo. Eran de abusivos los madianitas. Pero nadie hacía nada. Pero algunos oraban y clamaban a Dios. Y un día Dios va y escoge a un hombre, a Gedeón. Y Gedeón le dice, ok, Gedeón, vamos a preparar un ejército para ir a pelear contra los madianitas. Y Gedeón prepara un ejército de 31,000 hombres. Cuando viene Dios y mira el ejército, dice, mucho Gedeón, mucho. Y lo lleva por ciertas pruebas al ejército. Y al final de esos 31,000 solo quedan 300, ni siquiera el 1%. Solo quedan 300. Yo me imagino a Gedeón mirar 300 hombres contra un ejército de los madianitas que sobrepasaba los 100,000 hombres. ¿Qué es esto? Y el Señor le dice, ok, vamos a hacer 3 escuadrones. Bien interesante el Señor. Me gusta el humor de Dios. Vamos a hacer 3 escuadrones. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Lo dividimos en 3 partes. 100, 100, 100. Eso tiene su enseñanza espiritual, pero no se los voy a decir ahora. Y le pone en sus manos a cada uno de los soldados una espada. En la otra mano, un cántaro y una tea. ¿Sí sabe lo que es la tea? Una antorcha. La antorcha iba debajo del cántaro de barro. Qué interesante. Al grito de Gedeón, cuando los 3 grupos estaban en posición estratégica, alrededor del campamento de los madianitas, los soldados de Gedeón tenían que romper los cántaros y dejaron salir la luz de las antorchas. Y esto desconcertó a los soldados madianitas y la Biblia dice que se acuchillaban unos con otros y se mataban unos con otros y a tal punto que los escuadrones de Gedeón los comenzaron a perseguir. ¿Dónde está la enseñanza aquí? Soy luz. Pero para irradiar esa luz que hace correr al enemigo, tengo que comenzar por romper el cántaro. Si no rompo ese cántaro, la luz no se ve. Ese cántaro es usted y yo, hecho de barro. Ese cántaro es su orgullo, su carne, su mundanalidad, su pecado. Hay que quebrarlo, hay que romperlo, hay que trozarlo. Para poder dejar ver la cruz de Cristo, tenemos que morir cada día. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a ser luz de este mundo. Pero esa luz no va a irradiar si usted no rompe el cántaro. Amén. Tenemos que romper el cántaro. Por eso Pablo dijo, algo les digo, hermanos, cada día muero. Juan el Bautista dijo, es necesario que mengue yo para que resaltes tú. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por el ejército de Jehová. Los escuadrones de Gedeón, levantando la voz y dando honra y gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. No para que digan, ay, qué buen creyente que eres, no. La honra y la gloria es para Dios y Él no la comparte con nadie, créanme. Somos la luz del mundo. Iluminamos en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Es triste cuando somos luz aquí somos bien
mecheritos aquí. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto, Dios lo bendiga. Y en la casa, con la barba ahí que parece. ¿Por qué? La Biblia dice, nadie enciende en la casa una luz y la esconde debajo de un almud. No. Cuidado. La enciende y la pone arriba para que alumbre a todos los de la casa. Porque a veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Aquí las hermanito, hermanita, cuando es, fulano, sultano, lo tratan mal al esposo, ¿verdad? Digan que sí. Sí, pues que así son los oprimidos de los hombres. Qué bárbaros. La luz sirve para que la gente no tropiece. Tercero, también somos cartas abiertas. Yo quiero ser apóstol de Jesucristo, tengo que entender que tengo que ser sal. Número 2, que tengo que ser luz. Y número 3, tengo que ser una carta abierta. Una carta abierta leída por todos, en casa, en el trabajo, en la iglesia. Una carta abierta para todos por igual. Usted se ha dado cuenta que somos de una manera aquí y somos de otra manera allá y de otra manera por allá. Pésimo. Malo. La Biblia dice, cuidado porque somos cartas abiertas, leídas por todos aquí en nuestro corazón. Somos cartas, todo el mundo está observándonos. Todo el mundo está mirándonos. Y usted a veces dice, ay pastor, solamente a mí, nomás a mí. Precisamente porque usted es una carta abierta que tiene que ser leída por todos. Y lo que yo leo lo tiene que leer todo de la misma manera. Pero a veces cometemos el error de ser de una manera aquí, de otra manera allá y de otra manera más allá. Y esa es la razón, amados hermanos, por la cual, y lo hemos visto en nuestra experiencia de la iglesia, aquí han crecido muchos niños. Hoy se volvieron jóvenes. ¿Y sabe qué pasó? Se apartaron de las cosas de Dios. ¿Por qué será? Porque no había consistencia. Hablar de cartas abiertas es hablar de una vida consistente, en las cuales tú le enseñas a tus niños y cuando crezcan y tengan la posibilidad de decidir, decidan quedarse en los caminos del Señor. Y sabe, cuando eso llega, es porque hiciste el trabajo que Dios te mandó a que hicieras. Eres apóstol de Jesucristo. Versículo 2 de la primera carta a los Corintios, nuevamente. Capítulo 1, versículo 2, el segundo llamado. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser ¿qué? Santos. Aquí está el otro llamado. El primer llamado es para que seas apóstol, enviado. El segundo llamado es para que seas santo. ¿Para qué te llama Dios a que seas santo? Yo he llegado a la conclusión que nos llama a ser santos porque sencillamente no somos santos. ¿Verdad? Nos llamamos santos, pero no somos santos. Por eso el Señor nos llama la atención a que seamos santos. Porque es algo que por naturaleza no tenemos. Porque somos carnales. Pablo le está escribiendo a una iglesia carnal. Y a esta iglesia carnal le dice a los llamados a ser santos. No le dice a los santos, no. Llamamos a que usted sea santo, es lo que está diciendo. Así como lo estoy llamando para que usted sea un apóstol, lo voy a llamar a usted para que sea santo. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente no vive como santo. Ese es el problema. Que nos llamamos santos, pero no vivimos como santos. Nos llamamos cristianos, pero no vivimos como Cristo. Así que si no vive como Cristo, no diga que es cristiano. Y no diga que es miembro de la iglesia Manantial, por favor. Esa es la razón por la cual Pablo está diciendo llamados a ser santos, porque la iglesia de Corinto tenía el nombre de santo, pero no eran santos. Como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Esa es la iglesia de la Odisea, que tenían nombres como de que vive,
pero estaban muertos. Esmirna. ¿Ah? ¿Esmirna? No. Oye, Panchito, ¿por qué no se lo llevan a la casa? Nos llama para que seamos santos. Eso quiere decir que no tenemos la calidad espiritual para que nos llamen santos. Entonces Pablo dice, a todos los que están aquí los quiero llamar para que sean santos, precisamente porque nuestra naturaleza no tenemos la santidad, nos hace falta y no la podemos producir por nuestra propia cuenta. Dios nos llama a su presencia para que alcancemos la santidad. ¿Y qué significa ser santo? Allá un muñequito con su aureola aquí, yo ya tengo aquí la calvicie. Eso es ser santo. Ahí calladitos sin decir nada, con la corbatita, porque a veces nos ponemos la corbata santa, créanme. Eso es ser santo. Uy, qué humilde. No es ser humilde, es ser tonto. Santo. Una persona santa es una persona apartada, separada, con un propósito específico de Dios hacia usted. Eso es la santidad. Dios nos llama a ser santos. Y no se preocupe que cuando nos presentemos delante del Señor, Él no se va a escandalizar porque usted no es un santo. Porque precisamente Él sabe que usted no es un santo, por eso lo llama para que sea santo. Para que viva como una persona apartada. Una persona que está sediento de beber el agua de vida del Señor y está listo a beber. Los llama a los fatigados de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser santos. Somos llamados a ser santos. ¿Sabe por qué? Porque estamos manchados con el pecado. Ese es el problema de la iglesia del Señor. ¿Qué dice el libro de Efesios? Dice que el Señor quiere una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero no, nosotros somos manchados. Y Dios nos llama para ser santos. Mire Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Aquí está la versión en el Antiguo Testamento del llamado del Señor para ser santos. Isaías 1:18. Venid luego. ¿Qué está haciendo el Señor? Llamándote. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dice el Señor? Venga y póngase a cuenta conmigo. Venga, llamado a ser santo. Dios sabe que nosotros estamos sedientos. Dios sabe que nosotros estamos fatigados. Dios sabe que nosotros estamos manchados. Dios sabe que estamos cansados. Por eso Él dijo, venid a mí todo aquel que esté cansado, trabajado, yo le voy a hacer descansar. Venid a mí, si tus pecados están como rojos como la grana, vendrán a ser como la nieve blanca o como la lana blanca. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros carecemos de santidad y Él quiere darnos esa santidad. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, regresa desprovisto de alimento, regresa desprovisto de ropa, regresa desprovisto de joyas, regresa desprovisto de seguridad. Y cuando llega, Dios le provee todas estas cosas. Para eso nos llama el Señor, para ser sus santos. Porque Dios sabe que no somos santos, es que Él nos llama para que seamos santos. Versículo 9 de 1 de Corintios, capítulo 1. 3. Número 1 nos llama a ser apóstoles. Número 2 nos llama a ser santos. El Señor quiere que usted sea santo. Número 3, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué somos llamados? Para tener comunión ¿con quién? Con el pastor, porque es el más espiritual de la iglesia. Mentira, es el peor. Comunión con el hermano fulano de tal, porque wow, no hombre, qué hombre para hablar. ¿Con quién quiere Dios? ¿Para qué nos llama a tener comunión con quién? Hemos estado hablando de las relaciones interpersonales.
La primera relación, la primera comunión que Dios nos llama a tener es con su Hijo Jesucristo. Las iglesias están llenas de personas que se llaman cristianos, pero que no tienen una relación con Cristo. No falta esa comunión, esa relación con Cristo. Porque cuando esa relación llega a nuestra vida, la vida se transforma. Tener una relación con Cristo cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de accionar, cambia nuestra forma de hablar. Entonces el Señor dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y es algo que por naturaleza tampoco tenemos. ¿Por qué no tenemos comunión con Dios? ¿Qué es lo que rompe nuestra comunión con Jesús? Nuestro pecado, nuestra maldad. Eso es lo que ocurre. Eso, sabemos que hay un Dios, que hay un Cristo y todo eso, pero no tenemos comunión con Él. A una de las iglesias, yo creo que es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Ahí sí te doy la razón, Panchito. En el capítulo 3, en el versículo 20, un versículo que muchos creyentes cuando evangelizamos usamos para aplicárselo al incrédulo fuera de contexto. Aunque es una verdad que la palabra está tocando el corazón de esta persona, pero el versículo está fuera de contexto. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿La puerta de quién? De la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia cristiana, bíblica, manantial, pero el dueño de la iglesia estaba allá afuera en la puerta, gritando, ¡hey, déjenme entrar! Quiero comer con ustedes, quiero cenar con ustedes. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré. Mire qué interesante. Y estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Se llamaban iglesia, con títulos, con nombres, hacían cosas, alababan al Señor, todo, pero el Señor estaba allá afuera, porque la iglesia no tenía comunión, no tenía compañerismo de Cristo. Y eso es lo que ocurre muchas veces a nivel personal. No tenemos comunión con Jesús. Podemos saber la Biblia de pe a pa, saber las canciones, saber los versículos de memoria, saber muchas cosas intelectuales, pero sin una relación con el Señor. Porque cuando tenemos una relación con el Señor, es la razón por la cual Cristo quiere tener una relación contigo. ¿Sabes por qué? Porque quiere cambiarte, porque quiere hacerte un santo y porque quiere capacitarte para que seas un apóstol. ¿Dónde empieza todo? En tu comunión con el Señor. Cuando un hombre o una mujer comienza a tener comunión con el Señor, comienza una vida de cambios. Cristo hace la diferencia. Comienza a quitar las barreras que nos distancian de Él, como el pecado. Él llama a la puerta de nuestro corazón también, claro, ¿por qué no decirlo? Porque Él quiere tener comunión contigo. ¿Por qué? Porque cuanto más en comunión estés con el Señor, lo que dice el apóstol Pablo, sed imitador de Dios. Vamos a convertirnos en imitadores del Señor. Note algo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Búsquelo, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 6. Antes de pasar al cuarto punto. Segunda de Reyes, capítulo. Estamos hablando de tener comunión con Cristo. ¿Para qué queremos tener comunión con Cristo? Segunda de Reyes 6:1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que estamos contigo, en que moramos contigo, nos es estrecho. Los hijos de los profetas le hablan al profeta Eliseo y le dicen: el lugar en que estamos viviendo contigo ya está chiquito, está estrecho. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que los que estaban estudiando para profetas vivían con el profeta. Esa era una costumbre hasta el día de hoy. Por eso es que cuando vemos la vida de Pablo, Pablo fue educado a los pies de ¿quién? Gamaliel. Vivía con Gamaliel.
El alumno vivía con el maestro. El alumno tenía comunión con el maestro. El alumno se relacionaba con el maestro, porque el maestro tenía una enseñanza que era teórica y práctica. El maestro le enseñaba la teoría, pero en su diario vivir le enseñaba la aplicación de esa teoría a su vida. Le enseñaba con su vida. El discipulado no es transmisión de conocimiento intelectual. El discipulado es transmitir vida, transmitir experiencia. Y el maestro te transmite ese conocimiento, pero te transmite también su vida. Por eso es que Cristo quiere tener comunión contigo, porque Él es el maestro por excelencia. Él quiere que tú andes con Él, así como los alumnos andaban, vivían con su maestro. Lo miraban de primera mano. Les enseñaba las 24 horas del día porque vivían con Él. A cada paso el profeta les enseñaba a los hijos de los profetas, porque eran parte de su diario vivir. Esa es la comunión que Cristo quiere tener con usted y conmigo, para que aprendamos de Él, para que sigamos su ejemplo, para que nos copiemos de lo que Él hace. ¿Por qué? Porque es nuestro maestro, es nuestro Señor, nuestro modelo a seguir, hermanos. Y cuando comenzamos a tomar esa vida de modelo, nuestra vida comienza a transformarse. Y ya por eso nos llamamos cristianos, porque somos personas diferentes. Pablo dijo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya estoy muerto, mas Cristo vive en mí. Ando tanto con mi maestro que ya camino como mi maestro, que ya hablo como mi maestro, que ya me he visto hasta como mi maestro, ¿no? Si el maestro salta para la derecha predicando, yo aprendo eso también en la saltadita. Uy, es que soy mi maestro. Soy el modelo, el fiel reflejo de mi maestro, porque me enseñó la teoría y me enseñó la práctica en nuestra diaria comunión. Por eso el Señor nos llama a que tengamos comunión con su Hijo. ¿Por qué? Él es nuestro maestro. Y por último, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, nos llama para que experimentemos en nuestra vida el poder de Cristo, ¿verdad? El poder de Cristo es lo que necesitamos en nuestra vida. Nota que en el versículo 23 de este capítulo, voy a enderezar mi Biblia, podemos mirar que Pablo nos enseña que para el judío incrédulo Cristo es tropiezo. En este versículo 23 también Pablo nos enseña que para los griegos no convertidos es una locura Cristo. Pero en el versículo 24 Pablo nos dice que Cristo para nosotros los creyentes es, que dice, poder de Dios. Y para eso nos llama el Señor, para que tengamos el poder del Señor. Para que no seamos meras criaturas de Dios, sino personas con el poder de Dios. Para que encontremos que nuestra vida tiene ese poder sobrenatural. Recuerde algo importante. La vida cristiana no es fácil de vivir. La vida cristiana sencillamente es imposible de vivir. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural solo se puede vivir en el poder sobrenatural de Dios, bajo la enseñanza y guía sobrenatural del Espíritu Santo y bajo las instrucciones de este libro sobrenatural llamado la Biblia. Por eso el Señor dice: yo quiero llamarte para que tú tengas el poder de Dios. Porque de otra manera ni podemos ser apóstoles, de otra manera ni podemos ser santos, de otra manera ni podemos tener comunión con Dios si no tenemos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana se vive de una manera sobrenatural. Ese es el problema. Que personas que no somos sobrenaturales pretendemos vivir una vida sobrenatural como es la vida cristiana. Es una vida diferente. Es una vida que no se puede vivir sin el concurso de nuestro Señor en nuestra vida. Usted ha sido llamado. ¿Para qué? Para tener poder de Dios. ¿Para qué? Para en ese poder tener santidad, una vida de santidad.
tener comunión con Dios, con Cristo y ser un apóstol de Jesucristo. Usted ha sido llamado. Tal vez usted no tiene a Cristo. Déjeme decirle que Cristo lo ha llamado para que sea su hijo. Cristo está haciendo un llamado hasta el día de hoy, porque su evangelio es eso, el llamado hacia las buenas nuevas de salvación que Cristo les ofrece. Vamos a inclinar nuestros rostros. Qué bueno que está aquí hoy día. Pero si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted nunca va a tener poder para salir de su pecado. Usted necesita sentir el llamado de Jesús. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está haciendo un llamado a la salvación. Pablo dice: he aquí el tiempo oportuno. He aquí el día de salvación. Hoy es el día. Tal vez mañana puede ser tarde. Pero si usted no tiene a Cristo, que lo está llamando a ser apóstol, que lo está llamando a tener comunión, que lo está llamando a ser santo, que lo está llamando a tener poder de Él, primero tiene que escuchar el llamado que Él quiere hacerle a usted para que sea su hijo. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo hoy día? Póngase de pie y venga aquí, tome mi mano, vamos a orar juntos. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien? Si usted tiene a Cristo, qué bueno, aprende estos 4 puntos. Si no tiene a Cristo, y usted se da cuenta que necesita a Jesús, mire su vida deteriorada, mire su vida sin principios, mire su vida sin ninguna meta que alcanzar, mire su vida sin esperanza. Todo eso lo puede llenar el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien? Vamos a orar en unos minutos, en unos segundos. Buen Padre, gracias una vez más te doy, Señor amado. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas que hemos sido llamados. La iniciativa es tuya, Padre, siempre ha sido y lo seguirá siendo. Nos has llamado para ser apóstoles, enviados. Quieres enviarnos, quieres darnos una tarea, quieres que seamos sal, luz, quieres que seamos cartas abiertas, sinceras, francas. Nos has llamado para ser santos porque te das cuenta, Señor, que vivimos una vida sin santidad realmente. Y por eso nos llamas a ser santos. No llamas a los santos, nos llamas a que seamos santos. Porque en nuestra naturaleza no está esa santidad. Señor, también acabamos de observar que tú nos llamas a tener comunión con tu Hijo Jesús. Porque sencillamente tú alcanzas a mirar en tu sabiduría infinita que realmente no tenemos comunión con tu Hijo. Tenemos comunión tal vez con una religión, con una iglesia, pero no tenemos comunión contigo, oh Jesús. Y tú estás ahí a la puerta llamando para que te abramos, para que entres, para que tengamos compañerismo, para que tengamos esa coinonía que necesitamos contigo. Esa relación, Señor, que implica un cambio en nuestras vidas. Y muchas veces no queremos esa compañía tuya. Como dices tu palabra, no vienen a la luz porque aman más su pecado y las tinieblas. Señor, también nos estás llamando para que tengamos el poder de Jesús. Para poder vivir una vida en victoria. Para poder vivir una vida cristiana poderosa. Solo tiene que ser hecha en el poder de tu Hijo Jesús. Padre, bendice tu iglesia, aquellos que no pudieron venir por diferentes razones. Tráelos pronto, Señor, y que podamos crecer en tu palabra cada día, Padre. Perdona todos nuestros pecados, te lo suplico, Padre. Y bendice, Señor, tu pueblo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.